Hoy os voy a enseñar una joyita que es la primera vez que escribí sobre manga y anime. Como veréis, está hecho con máquina de escribir y a mano. Y os voy a reseñar mi primer fanzine. Antes de llamar Sailor Fanzine o de Real Sailor Fanzine, fue el mini fanzine del manga y el videojuego, y saqué 2 números en aquel entonces. Aquí tenéis el original, que os lo voy a enseñar así un poco rápido, porque ahora vamos a ver en el vídeo una reseña página a página escaneado con toda la información de lo que hice y fue mis primeras andanzas en el mundillo del manga y el anime, informando, donde empecé aquel entonces. Os estoy enseñando un poco todo lo que se hizo lo que hice aquel entonces con un amigo que colaboraba conmigo, pero vamos, la mayoría de las cosas están redactadas por mí. Y bueno, pues os quería enseñar un poco cómo montábamos los fanzines en la época de inicios de los 90, que ahora ya con internet pues todo esto, este sería un mini fanzine rápido, cuando creé el club de Sailor Moon, donde comentaba con la gente. A continuación del vídeo vamos a ir reseñando página a página y contando un poco de qué se hablaba en aquella época, para que si os interesa. Os invito a que sigáis conmigo y vamos a verlo. Como podéis ver, la portada se dedicaba un poco a Sailor Moon, por empezar. Y empezaba con una noticia un poco triste, que era que el anime cómic que editaba Planeta en su momento pues dejaba de editarse tras pocos números. Y luego también en la foto pequeñita que veis fue una pequeña reseña del videojuego de Sailor Moon Super S, que fue lanzado en Japón para PlayStation, que evidentemente en España no llegó a distribuirse. Al ser el primer fanzine que dediqué, pues claro, la verdad es que como fue la primera vez que hacía una cosa así importante, pues era un poco rápido, porque tampoco es que usé muchas páginas. La verdad es que comencé con esto con 10 años y claro, pues se nota bastante. La segunda página que podemos ver, la primera página escrita, por así decirlo, está dedicado a una reseña del videojuego de Sailor Moon Super S para PlayStation, como comenté, que también era similar al de Sega Saturn. Sigue una estructura un poco de explicar lo que es el videojuego. La verdad es que es un videojuego de lucha bastante interesante. Si queréis ver en el canal, tengo un recopilatorio de todos los juegos que salieron de Sailor Moon para consolas, y ahí tenéis un fragmentito de lo que sería el videojuego de PlayStation, que fue también muy similar al de Sega Saturn. En la noticia, en el reportaje, explico un poco pues cómo era el videojuego, las características de él y una valoración. Y después tenéis una pequeña lista de noticias sobre videojuegos que habían salido en aquel entonces. Eso sería lo que fue el comienzo de la sección de videojuegos del fanzine. Otra de las secciones que me inventé fue una que se llamaba Directo en Manga. La intención era hacer una especie de reseña de lanzamientos de manga y anime en España. Y para este fanzine recuerdo pues que las reseñas que primero hice fueron del manga de Silent Mobius, editado en su momento por Norma Editorial en formato no grapa, el formato prestigio, perdón. Y bueno, pues aquí tenéis la reseña de lo que salió en aquel entonces, también un poquito de Shin-Chan cuando sacó la edición en tiras, que podéis ver si queréis en el canal, que la tengo reseñada, que ahora que sabemos que CC no la va a sacar, esperemos que alguien recupere la serie y la acabe editando completa. Y también en aquel entonces salió uno de los volúmenes de Proyecto Ako en VHS por Manga Films. Más adelante, cuando salga algún unboxing retro, también os haré un poquito de reseña de los VHS que sacó Manga Films de Proyecto Ako. Proyecto Ako es una serie muy buena. Pues nada, esto fueron las novedades que comenté en aquel primer fanzine, para que veáis un poco en la época en la que lo hice. Acordaros que está hecho a máquina de escribir, todavía no tenía ordenador y era un poco más precario, pero bueno, eran los comienzos y aquí lo estáis viendo. Son reseñas de mis comienzos para escribir en el tema del mundillo de manga y el anime. La verdad es que manga de Silent Mobius ahora lo podemos conseguir a través de Manga Line. Shin-Chan está la cosa así un poco complicada y Proyecto Ako pues no ha sido recuperado desde la edición en VHS. Igual os parece interesante leer un poquillo sobre ello. Y siguiendo con el directo en manga, pues aquí es donde estaba el tema de la portada, que hablábamos un poco de la cancelación por parte de Planeta de la edición del anime cómic de Sailor Moon. La edición en comic book era un poco irregular y un poco extraña. Y bueno, pues solo sacaron 9 números. Alguna vez os los enseñaré en el canal. También se habla un poquito de
de la edición del manga de Elena, que fue afortunadamente la primera edición que tuvimos en España del manga y se editó completamente. Y luego también creé una sección que se llamaba Lo Más TV, que es donde explicaba el anime que se emitía en la tele. La verdad es que antaño, en las cadenas generalistas, ahora ya sabéis que la televisión en España es una chapuza, pues se emitía bastante anime. Entonces, bueno, pues se comentaban las noticias más interesantes. Lo que había, por ejemplo, en Telecinco, lo que emitían anime entonces, lo que podíamos encontrar también en Antena 3. También encontrábamos algunas de las series que se emitían en el Club Megatriz, cuando Doraemon aterrizó en la 2, que curiosamente, y algunas cosas también de Porte Blue, de la Picnic, también las autonómicas, que lo que podíamos ver en algunas cadenas, todavía emitían algunas cosillas, incluso Televisión Española emitía La Aldea del Arce, y la época de TV3, que como cadena autonómica sabéis que también emitía muchísimo anime. Pues aquí en el fanzine recogíamos lo que podíamos ver en las cadenas de entonces. Y aunque me queda por comentar un poco el material extra que incluí, la contraportada era más o menos la creación del Club Sailor Moon. Y bueno, pues a ver, el fanzine nunca se cubrían gastos. En aquel entonces le puse un precio de 25 pesetas, que eso no era nada, era irrisorio. Y bueno, pues hubo bastante gente. Yo puedo asegurar que más de 400 personas o 500 son las que me acababan de escribir. Pero bueno, el comienzo siempre era un poco duro y era la cosa de cómo hacerlo. Y bueno, como todo era por carta, evidentemente, porque antes no había internet como lo que estáis viendo ahora. Y esta era la contraportada donde se explicaba un poco la finalidad del club y qué es lo que se pedía. Y luego se pedía que, por favor, quien quisiera hacerse socio del club rellenase este pequeño fragmento que veis abajo y lo enviase por carta. Y la verdad es que fue todo un éxito. Yo me conseguí escribir con muchísima gente y teníamos muy buena relación. Pero bueno, este fue el comienzo. Ahora os voy a enseñar en las páginas siguientes rápidamente el material extra que se incluía y el motivo por el cual se incluía. Y por último, pues como material extra, estoy convencido que os va a parecer todo muy precario, pero bueno, se supo por las revistas de aquel entonces que Antena 3 había adquirido los derechos de Sailor Moon Super S, pero no la estrenaba. De hecho, tardaron mogollón en estrenarla. Mucho más tarde que casi muchos más años desde entonces. Pero bueno, entre los socios distribuí esta lista de recogida de firmas, que como veis es bastante precaria, está hecha a mano, para que recogiésemos firmas para enviar a Antena 3 con la solicitud de Sailor Moon. La verdad es que recogimos muchísimas firmas porque cada socio pues se puso un poco manos a la obra y yo creo recordar que llegamos a conseguir más de 5.000 firmas que enviamos a San Sebastián de los Reyes, que es donde estaba Antena 3. Que no conseguimos mucho porque no nos hacían caso y luego la emitieron mucho más tarde, de madrugada, por la mañana a las 7 de la mañana, sin avisar, cuando aquel entonces, muchos años después. Pero bueno, desde que le caducasen los derechos, por así decirlo, pero sí que se llegó a emitir. Pues esa fue la iniciativa que tomamos en aquel entonces. Hasta que, bueno, consiguen hacernos casos o no, pues bueno, esto es lo que fue. Y este fue mi primer fanzine, mi primera forma de escribir en el mundillo. Espero que os haya gustado. Os voy a enseñando todos los fanzines. También me gustaría hacer reseñas de revistas de videojuegos, de Minamis, de Dokkan, de anime y manga que se han editado en España, que iréis viendo. Os iré enseñando y seguramente os haga también reseñas de este tipo. Igual esta primera, como no he cogido mucha cancha, os parece un poco aburrida, pero bueno, espero coger más cancha con las reseñas y que os molen estos vídeos, y si os gusta, pues espero que os guste también este tipo de contenidos. Y bueno, pues así os voy enseñando un poco lo que han sido los fanzines donde yo he escrito antes de llegar a las páginas, pues como os comenté o he comentado en algún vídeo de los 1000 suscriptores, y espero que os guste esta idea. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y si hay algún interesado en conseguir este fanzine, que me lo diga, que aún le puedo hacer alguna copia.